La historia de hoy arranca con un desastre. Imaginemos un barco de carga romano años 70 a.C., cargado hasta los topes de tesoros, estatuas, joyas y algo más, un secreto. Una pieza de tecnología tan avanzada que la humanidad tardaría 2000 años en volver a ver algo remotamente parecido. Esta es la increíble y casi imposible historia del mecanismo de Anticitera. Esas fueron las palabras exactas. Un montón de cadáveres podridos. Quien las gritó fue Elías Stadiatis, un buceador de esponjas griego nada más salir a la superficie en el año 1900. Su capitán, claro, pensó que se había vuelto loco, que la presión del fondo del mar le había afectado. Pero no, Elías no había visto personas. Lo que había visto eran las estatuas de bronce, cubiertas de algas, de un naufragio de la antigüedad. Acababa de hacer un descubrimiento histórico. Bueno, pues se monta una de las primeras operaciones de arqueología submarina de la historia. Casi nada. Durante 2 años rescatan de ahí obras de arte de un valor incalculable. Y junto a todo ese tesoro sacan esto, un pegote informe, una masa de bronce corroída y calcificada, más o menos del tamaño de una caja de zapatos. Parecía una roca sin base. Nadie le prestó la más mínima atención, se envió a un museo y se olvidó por completo. Y aquí, justo aquí, es donde la historia da un giro de guión. Pasan 2 años, estamos ya en 1902, y ese objeto, que parecía una piedra insignificante, se había partido por la mitad. Y al hacerlo, reveló algo en su interior. Algo que, sencillamente, no debería, no podía estar ahí. Un arqueólogo, Valerio Sestais, se acercó a examinar los fragmentos y se quedó de piedra, porque dentro de esa masa corroída vio un engranaje. Pero a ver, no un engranaje cualquiera, era una rueda dentada de una precisión matemática asombrosa. Algo así en un artefacto de la antigua Grecia era imposible, no cuadraba en absoluto con lo que se sabía de la época. Y aquí está la clave de todo el problema. Vamos a ver. La tecnología griega que se conocía de entonces usaba engranajes, sí, pero eran piezas simples, grandes, para molinos o para levantar pesos enormes. Lo que Stanes tenía delante era un sistema complejísimo, un tren de engranajes diminutos, de precisión. La reacción de la comunidad académica fue descartarlo. Dijeron que tenía que ser un error, a lo mejor un reloj medieval que se cayó al agua y se pegó al naufragio. Cualquier cosa era más fácil que aceptar lo que estaban viendo. Así que el objeto volvió a un cajón y ahí se quedó, cogiendo polvo durante medio siglo más, 50 años. Pero un misterio tan grande no podía quedar enterrado para siempre. Y en la década de los 50 apareció una persona que se obsesionó con resolver este enigma de una vez por todas. Ese hombre era Derek de Sola Price, un historiador de la ciencia británico. Y cuando digo que se obsesionó, me quedo corto. Le dedicó 20 años de su vida. 20 años estudiando los 82 fragmentos con la tecnología de rayos X que había entonces, que no era gran cosa, pero él estaba convencido, contra viento y marea, de que la comunidad científica estaba completamente equivocada. Es que esta línea de tiempo es brutal. Nos pone las cosas en perspectiva. Fijaos en el salto. Se construye sobre el 150 a.C., se hunde poco después y no volvemos a saber de él hasta 1900, y no lo empezamos a entender de verdad hasta los años 70 del siglo XX. Es un abismo de silencio, 2 milenios de un conocimiento que simplemente se evaporó. Y por fin, en 1974, Price suelta la bomba, publica su conclusión y es revolucionaria. Dice: señores, esto no es un reloj, esto es un ordenador analógico, un dispositivo que utiliza el movimiento físico de sus engranajes para modelar y predecir los movimientos del cosmos. La respuesta de sus colegas, que se le había ido la cabeza. Lo trataron de loco, así de simple. Tuvieron que pasar casi 30 años más para que la tecnología, por fin, le diera la razón. A principios de nuestro siglo, usando escáneres de tomografía computarizada superavanzados, los científicos pudieron mirar dentro de los fragmentos sin destruirlos. Y lo que encontraron, superó incluso las teorías más atrevidas del supuesto loco de Price. Vale. La gran pregunta entonces es, ¿qué hacía exactamente esta máquina increíble? La ciencia moderna por fin tenía las herramientas para mirar dentro, y lo que descubrió fue, literalmente, un universo metido en una caja. El mecanismo tenía 2 caras principales. La frontal era una especie de mapa del cosmos, que mostraba el Sol, la Luna y el zodiaco. Pero la cara trasera, ahí estaba la verdadera genialidad. Estaba dedicada a seguir los ciclos a largo plazo, tanto los del cielo como los de los humanos. Es que sus capacidades son aún hoy asombrosas.
Podía predecir eclipses solares y lunares, diciéndote el día y la hora. Seguía las fases de la Luna. Se cree que también seguía el movimiento de los 5 planetas que conocían en la antigüedad. Y, atención, porque esto es increíble, tenía un dial para el ciclo de 4 años de los Juegos Olímpicos. O sea, no era solo una herramienta científica, era un organizador social. Y por si fuera poco, venía con su propio manual de usuario grabado en la carcasa. Pero si hubo un componente que dejó a todo el mundo con la boca abierta, fue el engranaje diferencial. A ver, para que nos entendamos, es una pieza súper compleja que permite sumar o restar 2 rotaciones distintas. Era fundamental para calcular las fases de la Luna. Pues bien, se creía que esto se había inventado en el siglo XVI, y resulta que los griegos lo estaban usando 1500 años antes. Es una auténtica locura. 1500 años. Pensemos en esa cifra un segundo. No es una pequeña anomalía, no es una curiosidad. Es como encontrar un teléfono inteligente en una tumba medieval. Es un salto en el tiempo que rompe por completo nuestra comprensión de la historia y nos obliga a preguntar, ¿pero cómo fue posible? Y esto nos lleva a la pregunta más profunda, la más desconcertante de todas. Si la humanidad ya tenía este conocimiento, si era capaz de construir algo así, ¿por qué se perdió? ¿Cómo pudimos olvidar por completo hacer algo así? La historia convencional nos ofrece 2 explicaciones principales. La primera es la del único superviviente. O sea que en realidad había muchos aparatos como este. Eran como los gadgets de lujo para la élite de la época. Pero al ser de bronce, un metal muy valioso, casi todos acabaron fundidos para hacer armas o monedas. Este se salvó de puro milagro, por el naufragio. La segunda teoría es la del conocimiento prohibido, que el secreto de su construcción lo guardaba un grupo muy pequeño, quizás unos sacerdotes astrónomos, y que cuando ellos desaparecieron, el secreto murió con ellos. Estas son las teorías lógicas, las aceptadas, pero estamos hablando de un objeto que desafía la lógica de la historia, así que a lo mejor necesitamos ideas que también la desafíen un poco. Esto nos da permiso para preguntarnos, ¿y si la verdad es todavía más extraña? Vamos a explorar 3 ideas un poco más atrevidas. 1. Que el mecanismo no es un invento griego, sino una copia, el eco de un artefacto muchísimo más antiguo, el legado de una civilización perdida y tecnológicamente avanzada. 2. Que no era una calculadora, sino un argumento filosófico hecho metal, una prueba física para demostrar que el universo es una máquina ordenada y no un caos. Y 3. La más fantástica, que no fue construido por manos humanas, que fue un objeto de ingeniería inversa, algo caído del cielo que los griegos apenas empezaban a descifrar. Hoy, esos 82 fragmentos están en un museo en Atenas. Son un fantasma del pasado. Y son la prueba tangible de que la historia del progreso humano no es una línea recta y ascendente, sino más bien un ciclo, con picos de una genialidad asombrosa y valles de un olvido profundo. Al final, el mecanismo nos deja con la pregunta más inquietante de todas, una que resuena a través de los milenios. Nos obliga a reconsiderar todo lo que creíamos saber sobre nuestro pasado. Porque si fuimos capaces de olvidar algo tan increíble como esto, ¿qué más hemos olvidado?